¿Te resulta difícil detener esos pensamientos cíclicos de negatividad o de caos en tu vida? ¿Has identificado cuáles son esos pensamientos y en qué situaciones se van desencadenando? Muchas veces en nuestras vidas preferimos estar buscando excusas o algo externo para justificar y para tener pretextos y no reconocer el hecho de que nosotros somos los únicos que estamos produciendo ese tipo de pensamientos cíclicos, tristes, depresivos o ansiosos. Y tú eres la única persona que los puede ir cambiando. Entonces, ¿cuál es la estrategia hoy para empezar a actuar y a cambiar ese tipo de perfil de pensamientos? Pues la estrategia simplemente es encontrar un efecto opuesto que te permita sentirte mucho más en confianza contigo, en paz contigo y en sincronía con tu naturaleza interna, no con todo el ruido que estás escuchando afuera y no con todos esos mensajes contradictorios y desgraciadamente pues que lo único que están haciendo es promoviendo este tipo de estados de miedo, de ansiedad, de tristeza, con toda la clase de noticias que estamos viendo constantemente. Y en vez de estar viendo todo eso y dejarte atrapar por ese lavado de cerebro que te están haciendo, pues déjate llevar por tu vida, déjate llevar por conocerte, déjate llevar por la naturaleza y empieza a conectarte con lo que realmente deberías de conocer. Entonces, cuando estamos inmersos en una cultura de consumismo, de materialismo y de estar simplemente deseando cosas externas para llenar ese hueco por las emociones tóxicas que estás produciendo, pues obviamente lo que estás generando es mucho más caos interno. ¿Cómo puedes accesar a eso o qué es lo que te puede pasar si sigues fomentando ese tipo de ciclos de pensamientos? Pues número uno, obviamente estás generando una química interna tóxica que al final va a desencadenar un problema sintomático. Entonces vas a generar una enfermedad, vas a bajar tu sistema inmune y por supuesto vas a sentir que no puedes resolver cosas simples. ¿Por qué? Porque tú solito estás contribuyendo a ese tipo de pensamientos y estás dañando fisiológicamente, mentalmente, todas tus capacidades. Entonces, ¿cuál es una de las formas más fáciles de ir rompiendo estos ciclos? Pues la actividad física, ejercicio, moverte, empezar a salir, empezar a conectarte. Por muy trivial que suene, el ejercicio jamás va a pasar de moda porque es una actividad que siempre te va a ayudar internamente a cambiar toda esa química que traes de toxinas, de hormonas, de neurotransmisores y va a crear un cóctel que te va a ayudar a sentirte mucho mejor, a tener confianza más en ti y no en lo que pueda estar pasando o en lo que puedas estar oyendo o en distracciones. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo más. El contacto con la naturaleza, simplemente tener contacto con un parque, con salir a algún lago. Aquí en la misma ciudad hay lugares donde puedes ir y donde puedes tener ese contacto. Hazlo, porque todo ese contacto con la naturaleza lo único que va a hacer es que va a crear estos ciclos de empoderamiento y de cambiar tu química interna. La propia naturaleza, la energía de la naturaleza te nutre y cambia todos esos perfiles hormonales y todas esas sustancias químicas que estás liberando. Ahora, ¿qué más? Pues actualmente muchos adultos y obviamente ahora también los adolescentes y los niños están siendo completamente adictos de la tecnología, de las pantallas, de la televisión, de cualquier otra cosa que no tenga que ver con moverse. Y entre más se vuelven adictos a eso, mucho menos capaces son en todas las áreas de su vida, en la adaptabilidad, en la forma de socializar, en resolver problemas, en pensar, en tener la confianza de resolver sus cosas y aceptar sus cosas, porque están inmersos en un mundo que completamente los saca de la realidad y además fomenta identidades o pérdida de identidades
transformándolos en robots manipulables. Eso es lo que está pasando con todo este boom digital. Y obviamente desde que empezó todo esto de la pandemia, pues, ¿qué van a hacer? Conectarse a algo digital, estar simplemente viendo redes sociales, que todo lo que causan ese tipo de herramientas digitales es ansiedad, es depresión y son ciclos de comparación que los hacen caer más en este tipo de exposición a emociones tóxicas. Esa es otra consecuencia. Cada vez que vemos más adolescentes que no saben interactuar y se conectan con la tecnología y a través de la tecnología creen que están teniendo algo social, pues lo único que están creando son mucho más emociones tóxicas, porque malinterpretan cosas, porque empiezan a compararse y porque internamente están creando un desbalance químico, un desbalance de neurotransmisores. Entonces, ¿cómo puedes ayudarte a ti primero y ayudar después a tus hijos a que rompan todo este tipo de ciclos? Pues buscando paz emocional. ¿Y cómo vas a obtener la paz emocional? Simplemente no enganchándote en que tú eres tus pensamientos, tú eres tus emociones. No, tú no eres nada de eso. Tú eres lo que tú quieras sentir en este momento. Y muchas veces el 80-90% de tus pensamientos vienen del pasado o están en el futuro. Entonces no son tuyos. Los estás trayendo y los estás reciclando porque es lo que sabes hacer. Porque no te has atrevido a moverte de esa zona de confort y porque no estás pensando en lo que estás sintiendo en el momento. Porque en el momento muy probablemente no estás sufriendo. En el momento muy probablemente estás bien, estás tranquilo. Puede ser que estés aburrido, puede ser que estés cansado de lo que esté pasando, pero eso simplemente se puede quitar activándote y haciendo algo. Entonces, si nosotros nos enseñamos nosotros a aceptar ese tipo de emociones, a romper estos ciclos de pensamiento y entrenamos a nuestros hijos a ser resilientes y a empezar a trabajar con este tipo de emociones, aprender a respirar, aprender que cuando ellos se sienten abrumados por algo de la escuela, por un problema, porque alguien en una clase digital dijo algo y se sintieron como humillados o expuestos, ayudarlos a interactuar con esas emociones, a que aprendan primero a reconocer que se sienten mal, por qué se sienten mal, hacerse preguntas y empezar a respirar. Respirar cambia en segundos la química interna, cambia en segundos el contexto de cómo te sientes y te ayuda a calmar tu sistema, porque el sistema que se activa en automático cuando estás sintiendo algo tóxico es obviamente un sistema de pelea o de huida. No es un sistema que te ayude a trabajar con todo tu cuerpo, que active tu cuerpo. Y entre más estás ciclado en ese tipo de pensamientos, más bajas tu sistema inmune y más expuesto estás a cualquier tipo de enfermedad. Entonces tenemos que aprender a ser fuertes, a ser resilientes porque estamos viviendo ya una era distinta, una era de cambios y una era de muchos eventos más fuertes de los que hemos visto en el pasado. Este fue solamente una prueba, vienen cosas mucho más y tenemos que estar preparados y tenemos que aprender de nosotros y dejar de estar culpando o metiéndonos en mundos digitales que nos llevan solamente a lo que otras personas buscan. Todo esto que está pasando es creado por redes digitales, es creado por televisión, es creado por noticias, es creado por ¿cómo se dice? Noticias eh, tóxicas, noticias que simplemente saben cómo manipular la mente y si constantemente te lo están mostrando en todos los canales que se pueda y la gente que está a tu alrededor está hablando de todo eso, pues ¿qué va a pasar? Creas una histeria colectiva. Eso es el juego. Pero si tú rompes ese juego, entonces te encuentras a ti mismo y sabes que tus herramientas son más poderosas
que cualquier medicamento o vacuna. Esa es la idea, que empieces a trabajar con exponerte también a situaciones donde tengas que resolver problemas, exponer a tus hijos a situaciones donde resuelvan las cosas, donde aprendan a trabajar con todas esas emociones, donde aprendan a respirar, donde aprendan a reactivar su cuerpo, a cambiar el perfil de las cosas y explicarles, porque todos entienden lo que está pasando, pero primero tienes que saber qué hacer contigo. Si no trabajas contigo es muy complejo que ayudes a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de perder el tiempo en cosas que te están simplemente manipulando y llevando a estados tóxicos. Identifícalos, ve cómo te sientes, pregúntate las cosas y vive en un presente. No vivas ni en el pasado ni en el futuro. Vive en lo que estás haciendo en este preciso momento. Que tengas una excelente tarde de domingo, noche de domingo casi, y un excelente inicio de semana. Si te gustó, si te puse a pensar, si crees que le va a ayudar a la gente a salir de estos ciclos, ayúdame a mover el video. Mil gracias, que tengas bonita noche. Bye.